Estas son las últimas imágenes del presidente Ebrahim Raisi, momentos antes del accidente de helicóptero que acabó con su vida. Naturalmente, las teorías de la conspiración están haciendo su agosto. Los rumores sobre la implicación de Estados Unidos e Israel están por todas partes. Alguno de estos dos países tenía algo contra Raisi. Los medios iraníes no se andan con chiquitas. Sugieren que Estados Unidos está jugando al titiritero, manipulando a los medios, tratando de ahogar el ruido. Entonces, ¿qué oculta exactamente Estados Unidos sobre la muerte del presidente Ebrahim Raisi? Descúbrelo en este video. ¿Qué oculta el gobierno estadounidense sobre la muerte de Ebrahim Raisi? El 19 de mayo de 2024, un helicóptero en el que viajaban el presidente iraní Ebrahim Raisi y varios funcionarios se estrelló en las montañas de la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán. El accidente se produjo entre Holfa y Barzakán, cerca de la frontera con Najicheván, a unos 600 kilómetros al noroeste de Teherán. A bordo viajaban el presidente Raisi, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, un alto clérigo de Tabriz y 3 miembros de la tripulación. El helicóptero era un Bell 212 de fabricación estadounidense, comprado por Irán a principios de la década de 2000. Se ha informado de que el helicóptero cayó a causa del mal tiempo, con lluvia y niebla. 3 helicópteros volaban juntos, pero si se debió al mal tiempo, como afirman muchos medios de comunicación estadounidenses, ¿por qué solo se estrelló este? Los equipos de rescate descubrieron los restos del helicóptero el lunes 20 de mayo, después de buscar en medio de una ventisca durante la noche. La Media Luna Roja informó de que no había supervivientes y que el helicóptero estaba completamente calcinado. Todos los cuerpos de las víctimas fueron recuperados en el lugar del accidente. El accidente se produjo en un momento de creciente agitación en Irán debido a problemas políticos, sociales y económicos. En el plano internacional, Irán estaba sometido a presiones por su controvertido programa nuclear y sus crecientes lazos militares con Rusia en medio de la guerra de Ucrania. Raisi, partidario de la línea dura y estrecho aliado del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, había consolidado su poder marginando a los reformistas y apoyando ataques indirectos contra Israel y Estados Unidos para impulsar la influencia regional de Irán. También dirigió una brutal represión contra manifestantes nacionales, especialmente los que defendían los derechos de la mujer. Tras la muerte de Raisi, el vicepresidente primero, Mohammad Mokber, se convirtió en presidente interino y se fijó la celebración de elecciones en un plazo de 50 días, tal y como exige la constitución iraní. Sin embargo, se temía que Irán culpara a Estados Unidos o Israel del accidente de helicóptero. El domingo 19 de mayo, las autoridades estadounidenses estaban preocupadas a la espera de noticias sobre el helicóptero desaparecido. Les preocupaba cómo podría afectar el accidente a Oriente Próximo. El secretario de Defensa de IIUU, Lloyd Austin, declaró que IIUU no estaba implicado en el accidente y que no sabía qué lo había causado, pero reconoció que parecía haber sido un accidente. Señaló que Estados Unidos seguía de cerca la situación, pero que no disponía de información adicional sobre las causas del accidente. El Departamento de Estado de EU ofreció sus condolencias oficiales por las víctimas del accidente de helicóptero. Mientras Irán elige un nuevo presidente, reafirmamos nuestro apoyo al pueblo iraní y a su lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estados Unidos también ofreció ayuda a Irán en sus esfuerzos por encontrar los restos del helicóptero, pero no pudo prestarla por razones logísticas. Aunque Estados Unidos no se refirió directamente a la implicación de Israel, un funcionario israelí dijo a Reuters que ellos no habían participado en el accidente. En su lugar, todos apuntaron al mal tiempo como motivo. Algunos piensan que este énfasis en el clima y las críticas al liderazgo de Raisi podrían ser para alejar las sospechas sobre Israel. Los rumores sobre la posible vinculación de Israel con la muerte de Ebrahim Raisi tienen su origen en la antigua tensión y rivalidad entre ambas naciones. Israel e Irán han tenido una relación inestable desde la Revolución Islámica de 1979, con momentos de relaciones tensas y hostilidad abierta. Antes de la Revolución Islámica, Irán fue el segundo país de mayoría musulmana en reconocer a Israel como país tras su formación en 1948. Fueron amistosos durante la dinastía Pahlavi. Irán incluso votó en contra del plan de la ONU para dividir la Palestina británica en 1947 y apoyó la entrada de Israel en la ONU en 1949. Por aquel entonces, Irán contaba con una importante comunidad judía en Oriente Próximo. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y el primer ministro de Israel, David Ben Gurion,
Se llevaban bien. Consideraban que asociarse era una forma de hacer frente a los países no árabes hostiles. Irán daba petróleo a Israel, e Israel le daba ayuda militar a cambio. Incluso trabajaron juntos en proyectos militares, como intentar fabricar un nuevo misil en el proyecto Flor de 1977 a 1979. Las cosas cambiaron mucho entre ambos países tras la Revolución Islámica de 1979. Irán consiguió un nuevo gobierno dirigido por el ayatolá Khomeini, que no quería tener nada que ver con Israel. Llamó a Israel el pequeño Satán y a Estados Unidos el gran Satán. E Irán cortó todas las relaciones oficiales y comerciales con Israel porque lo consideraba una amenaza para el Islam. Irán dejó de permitir pasaportes israelíes y los iraníes ya no podían viajar a la parte de Palestina ocupada por Israel. La embajada israelí en Teherán cerró y fue entregada a la OLP. Aunque había hostilidad abierta, las conexiones secretas se mantuvieron fuertes durante la guerra Irán-Irak. Fue entre 1980 y 1988, e Israel ayudó en secreto a Irán con apoyo militar. Israel fue una importante fuente de material militar e incluso bombardeó el reactor nuclear iraquí de Osirak en 1981 para ayudar a Irán en la guerra. En la guerra del Líbano de 1982, Irán respaldó a las milicias chiíes libanesas, especialmente a Hezbollah, que se hizo poderosa en el Líbano con la ayuda de Irán. Irán dio a Hezbollah mucho dinero, armas y apoyo político, animándoles a luchar contra Israel. En el conflicto entre Israel y Palestina, Irán también apoyó a grupos como Hamás. Desde 1985, la guerra por poderes entre Irán e Israel ha influido significativamente en la política de Oriente Medio. Este conflicto incluye enfrentamientos militares directos, como la guerra del Líbano de 2006, y el apoyo a bandos opuestos en las guerras de Siria y Yemen. Israel ha apoyado a grupos rebeldes iraníes, como los muyahidines del pueblo de Irán, y ha lanzado ataques aéreos contra los aliados de Irán en Siria. Ambos países también han sido acusados de asesinatos y bombardeos mutuos. Las tensiones aumentaron en 2024, cuando Israel bombardeó un consulado iraní en Damasco, Siria, el 1 de abril, matando a varios altos cargos iraníes, entre ellos el comandante de la Fuerza Quds, Mohammad Reza Zahedi. En represalia, Irán y sus aliados se apoderaron de un barco vinculado a Israel y lo atacaron el 13 de abril. Israel respondió con ataques en Irán y Siria el 19 de abril. Este conflicto en curso ha aumentado los temores de una posible guerra a gran escala en Oriente Medio, con ambas naciones intercambiando ataques y amenazas. El presidente Raisi murió en un momento de gran tensión. Por ello, algunos iraníes especularon con la posibilidad de que Israel hubiera causado el accidente. Sin embargo, los expertos consideraron improbable la implicación israelí. Asesinar a un presidente en ejercicio se consideraría un acto de guerra y podría desencadenar una enérgica respuesta de Irán, que podría desembocar en un conflicto regional más amplio. Las autoridades israelíes esperaban teorías conspirativas sobre su implicación y se prepararon para rebatirlas. Aunque Israel negó cualquier papel en el accidente, no comentó si estaba detrás del ataque aéreo contra el consulado iraní, del que Irán le acusó. Pasando de la posible implicación de Israel, algunas personas parecen sugerir que en el accidente del helicóptero participaron enemigos internos. Veamos las posibles razones. Raisi comenzó su andadura política en el sistema judicial iraní, ejerciendo como fiscal y fiscal adjunto en diferentes ciudades. Sin embargo, se enfrentó a críticas por su participación en las ejecuciones de presos políticos iraníes en 1988. Raisi fue uno de los 4 jueces del Comité de la Muerte, un grupo secreto que volvió a juzgar y ejecutar a muchos presos, entre ellos miembros del grupo Mujahedin-e-Khalq. Esto le granjeó la reputación de juez severo, con el sobrenombre de carnicero de Teherán. Grupos de derechos humanos y expertos de la ONU le acusaron de crímenes contra la humanidad por su implicación en estas ejecuciones. En 2017, Raisi intentó convertirse en presidente, pero perdió. Volvió a intentarlo en 2021 y ganó, tomando el relevo de Rouhani. Mucha gente pensó que las elecciones de 2021 fueron injustas porque Jamenei se aseguró de que otros candidatos fuertes no pudieran presentarse. La presidencia de Raisi fue muy conservadora. Apoyó normas estrictas sobre cómo debían vestir las mujeres y respaldó los valores tradicionales. Esto provocó grandes protestas, especialmente del movimiento por la libertad de la vida de las mujeres. El gobierno de Raisi frenó estas protestas con la fuerza, deteniendo a muchas personas. También reforzó el programa nuclear iraní, limitó los controles de otros países y respaldó la invasión rusa de Ucrania. Raisi adoptó un enfoque más agresivo en política exterior mientras fue presidente.
Bajo su liderazgo, Irán atacó a Israel con misiles y aviones no tripulados, desencadenando un conflicto directo. También siguió apoyando a grupos como Hezbollah y el movimiento Houthi en Oriente Medio. Estas acciones aumentaron las tensiones con Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos. Debido a sus controvertidas decisiones, muchas personas en Irán, incluidos grupos moderados y conservadores, se opusieron a él. La muerte del presidente Raisi tiene graves consecuencias para el país. Despertará una lucha de alto nivel por el poder en Irán y posiblemente cambiará su forma de tratar con otros países. Raisi era visto como alguien que podría tomar el relevo del líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, por lo que su pérdida deja un vacío que diferentes grupos tratarán de llenar. Su muerte también afecta a la política exterior de Irán. Raisi fue duro en las negociaciones nucleares y supervisó el enriquecimiento de uranio de Irán hasta niveles cercanos a los de armamento. Sin él, la estructura de poder de Irán podría tambalearse, lo que podría complicar las cosas no solo en Irán, sino en todo Oriente Medio. Independientemente de la información que conozcamos en los próximos días, una cosa es segura: los rumores que vinculan a Estados Unidos con este accidente podrían no desaparecer nunca. ¿Por qué la gente no puede creer en el gobierno de EEIU? Ha habido varias acusaciones y conspiraciones que acusan al gobierno estadounidense de estar implicado en la muerte de muchos líderes mundiales. De hecho, veamos algunos líderes cuyas muertes se han relacionado con Estados Unidos. Empecemos por Park Chung-hee, expresidente de Corea del Sur. En octubre de 1979, Park Chung-hee fue asesinado en un piso franco de la KCIA en Seúl. El asesinato fue llevado a cabo por el jefe de seguridad del presidente, Kim Jae-ju. Kim disparó al presidente en el pecho y la cabeza, matándolo instantáneamente. También murieron un chofer presidencial y varios guardaespaldas. Los motivos de Kim siguen siendo objeto de debate. Algunos piensan que actuó impulsivamente, mientras que otros creen que fue un golpe planeado. Kim afirmó que mató a Park para promover la democracia y que fue un acto patriótico. Sin embargo, la investigación dirigida por Chun Doo-hwan concluyó que el verdadero motivo de Kim era proteger su propio poder. Hay varias teorías sobre los verdaderos motivos de Kim. Una de ellas es que el asesinato fue impulsivo, motivado por la extrema presión a la que se enfrentaba Kim por las crisis políticas y el creciente favoritismo de Park hacia el guardaespaldas jefe Cha Ji-chul. Otra teoría sugiere que el asesinato fue premeditado. El día del asesinato, Kim se reunió con Robert G. Brewster, jefe de la CIA en Seúl, y otros diplomáticos estadounidenses. También dijo al secretario Kim Ji-won que se desharía de Cha. Algunos creen que la CIA estaba detrás del asesinato para impedir que Corea del Sur desarrollara armas nucleares. Kim Jae-ju y sus cómplices fueron detenidos, torturados y finalmente ejecutados. Chun Doo-hwan tomó el control investigando y haciéndose cargo de la KCIA con su mando de seguridad. Después, se hizo con el poder en el golpe del 12 de diciembre de 1979. Anwar Sadat es otro líder mundial cuya muerte estuvo vinculada a Estados Unidos. El 6 de octubre de 1981, el presidente egipcio Anwar Sadat fue asesinado por miembros de la Yihad Islámica egipcia, entre ellos el teniente Khalid Islambouli. Esto ocurrió durante el desfile anual de la Victoria en El Cairo, celebrando la guerra de Yom Kippur de 1973. Mientras Sadat pasaba revista a las tropas, los asesinos, disfrazados con uniformes del ejército, detuvieron su vehículo frente a la tribuna y empezaron a disparar y a lanzar granadas. Sadat recibió 4 disparos y murió casi 2 horas después. Otras 10 personas murieron y 28 resultaron heridas, entre ellas el vicepresidente Hosni Mubarak, el ministro de Defensa de Irlanda, James Tully, y 4 militares estadounidenses. Se debate el motivo del asesinato, pero muchos creen que fue una reacción a los esfuerzos de paz de Sadat con Israel, especialmente los acuerdos de Camp David y el Tratado de Paz Egipto-Israel de 1979. Estos acuerdos fueron muy controvertidos entre las naciones árabes, especialmente los palestinos, que los consideraban una traición a su causa y que Egipto anteponía sus propios intereses. En consecuencia, Egipto fue suspendido de la Liga Árabe de 1979 a 1989. Varios grupos yihadistas criticaron los acuerdos de Camp David y reunieron apoyos para derrocar a Sadat e instaurar un gobierno islámico. En los meses previos a su asesinato, Sadat se enfrentó a la agitación interna. Creía que la Unión Soviética, Libia y Siria intentaban incitar una rebelión contra él. Tras un fallido golpe militar en junio de 1981, detuvo a muchos líderes de la oposición.
A pesar de seguir contando con el apoyo de muchos egipcios, Sadat fue asesinado cuando su impopularidad estaba en su punto álgido. No existen pruebas directas que vinculen a Estados Unidos con el asesinato de Sadat. Sin embargo, algunos especulan con que Estados Unidos podría haber tenido una implicación indirecta debido a su apoyo a los acuerdos de Camp David y al Tratado de Paz entre Egipto e Israel. Este acuerdo de paz benefició tanto a Estados Unidos como a Israel al reducir las tensiones regionales y reforzar las relaciones entre Estados Unidos y Egipto. Además, Estados Unidos había entrenado a los guardaespaldas de Sadat, aunque esto no estaba directamente relacionado con el asesinato. El funeral de Anwar Sadat contó con un número sin precedentes de dignatarios internacionales. Asistieron 3 expresidentes estadounidenses, Richard Nixon, Jimmy Carter y Gerald Ford. Sin embargo, el presidente de EEU, en aquel momento, Ronald Reagan, no acudió debido a las tensiones políticas. En su lugar, envió una delegación con los 3 expresidentes. Reagan también ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en todos los edificios públicos y emplazamientos militares en honor a Sadat. El 31 de octubre de 1984, Indira Gandhi, primera ministra de la India, fue asesinada por sus guardaespaldas Beant Singh y Satwant Singh. El asesinato se produjo en su casa de Nueva Delhi. La mataron como venganza por la Operación Estrella Azul, que Gandhi ordenó para expulsar al militante Sikh Jarnail Singh, Bhindranwale, y a sus seguidores del templo Harmandir Sahib de Amritsar. Murieron muchos civiles sikhs y el templo sufrió graves daños, lo que enfureció a los sikhs de todo el mundo. El 31 de octubre por la mañana, Gandhi se dirigía a su despacho caminando por el jardín con su equipo de seguridad y su personal. Al pasar por una puerta, Satwant y Beant Singh le dispararon en el abdomen y el pecho. Beant Singh disparó 3 veces con su revólver y Satwant Singh disparó 30 veces con su subfusil después de que ella cayera. Beant Singh fue asesinado poco después por otros guardias, mientras que Satwant Singh fue detenido, juzgado y ahorcado en 1989 junto con otro cómplice, Kehar Singh. El asesinato de Gandhi provocó 4 días de violentos disturbios contra los sikhs. Más de 8.000 sikhs fueron asesinados en toda India, incluidos más de 3.000 en Delhi. La violencia incluyó asesinatos, incendios y violaciones, y las turbas atacaron hogares y personas sikhs. Detrás de estos ataques estaban figuras políticas del Congreso Nacional Indio. En noviembre de 1984, la prensa soviética sugirió que la CIA estaba implicada en el asesinato, culpando a las fuerzas reaccionarias de apoyarlo. Pravda, el periódico del Partido Comunista, mencionó el proyecto Brahmaputra, afirmando que la CIA respaldaba a los separatistas sikhs. El Departamento de Estado estadounidense negó estas acusaciones, objetando los informes soviéticos y negando cualquier papel de Estados Unidos. También se cree que Estados Unidos estuvo implicado en el asesinato de Olof Palme, primer ministro de Suecia. Fue tiroteado y asesinado mientras volvía a casa después de ver una película con su esposa, Lisbeth Palme. Olof Palme recibió un disparo por la espalda a corta distancia, y Lisbeth fue alcanzada por un segundo disparo, pero sobrevivió. La pareja no iba acompañada de guardaespaldas, algo habitual en Palme, que procuraba llevar una vida lo más corriente posible. El pistolero escapó, y a pesar de una investigación a gran escala, el asesinato sigue oficialmente sin resolverse. El asesinato se produjo en un momento político muy tenso. Palme era una figura controvertida, tanto en su país como en el extranjero, famoso por apoyar el movimiento por la libertad en los países en desarrollo. Se manifestó en contra de la guerra de Vietnam, el apartheid en Sudáfrica y el gobierno de Franco en España, entre otras cosas. Apoyó a grupos como el Congreso Nacional Africano y la Organización para la Liberación de Palestina. Estas posturas le granjearon enemigos, entre ellos la CIA y gobiernos aliados de Estados Unidos. La investigación del asesinato de Palme fue exhaustiva, pero estuvo plagada de problemas. La escena del crimen no se protegió adecuadamente y la policía no encontró una de las balas hasta 2 días después. Otros líderes mundiales cuyas muertes están vinculadas a Estados Unidos son Isaac Rabin, Rafik Hariri, Benazir Bhutto, Jovenel Moïse, Fidel Castro, Patrice Lumumba, Rafael Trujillo, Sukarno, Qasem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis y muchos otros. Con el reciente fallecimiento del presidente iraní, el mundo estará atento para ver si hay alguna implicación de Estados Unidos o Israel. Si te ha gustado este video, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más videos.